corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. O llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal, amigos, amigas, hermanos en Cristo? Bienvenidos una vez más a este su programa Corazón a Corazón. Les saluda Norma Alicia, quien estará compartiendo con ustedes el día de hoy la programación que hemos preparado en esta víspera de Navidad. Y siempre me preguntan cuando estoy en el programa, me preguntan, bueno, ¿ustedes dónde están? Siempre digo, estamos desde Toronto, Ontario, Canadá, y la temperatura que estamos teniendo en estos momentos son de 4 grados bajo cero, y aunque a ustedes les parezca mentira, está comenzando a nevar, light snow, así que si Dios quiere vamos a tener una Navidad blanca, que es lo que nos gusta a todos los canadianos, la Navidad blanca. Bueno, a mí me gusta. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Norma, una vez más al frente de la comunidad latina, hispanoparlante, aquí en la ciudad de Toronto, y también a nuestros amigos radioescuchas que están en otros países, en Ecuador, Perú, Estados Unidos, Puerto Rico, de la Argentina, tu país natal, donde tienes muchos recuerdos y muy buenos amigos, ¿cierto? Sí. Para todos ustedes un cariñoso saludo, mi amigo, porque en esta ocasión estaremos tratando el tema de la misericordia y la gracia de Dios. Por supuesto que la gracia de Dios se manifestó en Belén de Judea hace 2000 años atrás, cuando el Salvador nació en ese lugar para traernos la gracia, la perfección de la ley a través de Cristo. Norma, esta es una Navidad o natividad hermosa, preponderante, que se celebra en todas partes del mundo, ¿cierto? Yo he visto en otras comunidades que no tiene que ver con el cristianismo, también celebran ellos de una forma cultural. Me sorprende mucho de todas las culturas, por ejemplo, los musulmanes, los hindús, los sikhs, toda esta cultura donde yo frecuencio constantemente en el mundo del negocio, ellos también están pendientes de la aventura de la Navidad. Qué hermoso, Norma. El nacimiento de Cristo trajo paz a esta tierra, a este mundo. Y por eso que lo celebramos, ¿me entiende? La gente de todas partes tiene su presente, sus regalos con familia. Este es un acto de familia, ¿cierto? Se recuerda a la familia de, como dije la vez anterior, de José y María, ¿me entiende? Qué hermoso que la Biblia habla bastante de lo que es la familia. Vimos la familia de Noé, la pequeña iglesia al comienzo. Vimos la familia de Abraham con su esposa, de la descendencia de nuestro Salvador, la familia de David. También, y la familia de José y María. Y esta es una celebración excepcional. Algunos piensan que no es el día adecuado, el 25 de diciembre. Y hay personas y hay religiones que le andan buscando la quinta pata al gato para no aceptar el nacimiento de Cristo. No celebramos el día, pero celebramos el nacimiento que tuvo un día nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado por el Padre aquí en la tierra para traernos paz, para traernos a conocer el amor de Dios sobre Él. Qué hermoso, la joya preciosa de nuestro Creador. Creación de Dios. Es momento de celebrar de quién es Dios a través de Cristo. Siempre cuando leemos las Escrituras y abrimos las páginas es como si estuviéramos viviendo en aquellos tiempos. A mí me sucede cuando veo en las Escrituras y leo los pasajes que cómo Jesús compartía a la gente, no es como si estuviera al lado de Él, compartiendo junto con ellos. La Biblia es tan sencilla que uno lo puede comprender. Alguien dijo que
la palabra de Dios es tan sencilla que todo el mundo lo puede entender y comprender. Y es que Dios quiso que fuera así, ¿me entiende? Hay más de 40 autores que han escrito sobre los relatos de la historia de la Biblia. Hay tantos que hacen los cines, han escogido los escritos de la palabra de Dios para hacer. Y es preponderante. En esta ocasión de las Crismas se pasan muchas películas concernientes a la Navidad, ¿cierto? La vida de Cristo, la de Ben-Hur, la vida de Moisés, ¿me entiende? Qué tremendo cómo los cinematógrafos pudieron captar eso para darnos un poco de vivencia en la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos olvidamos también del lugar donde te dieron la llave, Norma, la gente de Tucumán. Ahí es cuando se firmó la independencia de ustedes, ¿cierto? Claro. Con el generalísimo don José de San Martín. Nosotros los peruanos nos acordamos mucho porque él es el libertador de los pueblos en América Latina, Perú, Argentina, todos estos lugares. Y nos acordamos de todas estas personas que conociste allá en Tucumán. No nos queremos olvidar de tu querida Mendoza, ¿me entiendes? Para todos tus familiares, para todos tus amigos y también yo para mi familia que vive en el Perú, a mi hermano y toda su familia, a mi sobrina que vive en el Japón, mi familia que nos está viendo aquí en la ciudad de Toronto, a mi familia que está en los Estados Unidos, una familia grande, casualmente en los Estados Unidos nos sintonizan. Y es hermoso en esta ocasión que las familias se reúnen para compartir, pero el verdadero mensaje de la Navidad es lo que vamos a hablar más adelante, ¿cierto, Norma? Así es. Bueno, como siempre nos decimos, este es un mes tan especial, o sea, yo sé que hay muchas personas que a veces en este mes se deprimen. Y como yo siempre digo, si estás solo en esta Navidad, llámenos, escríbanos y ahí estaremos compartiendo con ustedes, pero no se quede solo en esta Navidad. Y también lo que he estado viendo durante todo este tiempo, que me ha llamado mucho la atención, es de tanta gente que vamos a decir, por decirlo por decir, que no tiene que ver nada. Es más, muchos de ellos ni asisten a una iglesia, la mayoría son de la iglesia católica, pero están con ese deseo. He visto tantos gente de la comunidad latina apoyando y enviando juguetes para los niños en diferentes países de la ciudad, del mundo, de donde ellos son, para Venezuela, para México, para Perú. Lo que en Perú están haciendo, te digo, es increíble. Alguien de aquí de la comunidad latina que lleva juguetes y tiene más de 1.200 niños que les dan, digamos, a toda la necesidad que ellos están teniendo en estos momentos. Juguetes les hacen llegar, le ayudan a la familia, etcétera, etcétera. Gente de acá también de la comunidad mexicana que está ayudando a los niños allá en México. Gente de la comunidad cubana y puertorriqueña que está ayudando a los niños en la República Dominicana. Gente de la comunidad venezolana que está ayudando a los niños de Venezuela. Y a veces uno se pregunta, ¿no? A veces, y nada que ver que son de la iglesia. ¿Sabe que la iglesia es la iglesia de Cristo? Que se está movilizando en esa dirección. ¿Sabe que Toronto, nuestro programa siempre promueve Toronto al encuentro con Dios? Yeah. Es en esta ocasión que se demuestra el encuentro con Dios. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de que Dios en su corazón, por medio de nuestro Jesucristo, ha hecho tantas cosas. Norma, es hermoso. No son las hermanas monjitas que están en las iglesias, son las hermanas voluntarias que trabajan en medio de la comunidad de distintos países que se han volcado a la acción. Sabe que la fe sin acción es muerta, pero estas
personas, vamos a decir hermanas católicas, han tomado la función y la acción de hacer algo. ¡Qué hermoso! Yo no sé si los evangélicos que están haciendo algo, me parece que se están quedando un poco de lado, pero sabe que creemos en un solo Dios, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabe que la misericordia de Dios se mueve en acción. ¿Me entiende? Qué hermoso es. Hay tanta gente que hace trabajo de esta naturaleza y hay personas que no creen en Dios y hacen este trabajo porque creen. ¿Sabe por qué? Amiga y amigo, no necesariamente usted tiene que ser de una iglesia católica o religiosa, sino que usted es una creación de Dios. No se olvide eso. Usted es una creación de Dios. Por supuesto, usted tiene todos los atributos de Dios en su vida. Y naturalmente usted reacciona en esa dirección. Sabe que bueno es dar. Hay un versículo, y no sé si tú lo tienes queremos poner versículo bíblico a esta ocasión. Me llamó mucho la atención ese versículo. Y está en la Biblia a veces cuando decimos, ¿no? 25:40 de Mateo. Que dice, es algo interesante porque yo diría del versículo 37 diría, por supuesto, o un poquito más: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Se da cuenta? Creación de Dios. Qué hermoso es la Escritura. O sea que es una acción. Si usted no lo está haciendo por intuición propia, es que Dios está caminando en esa dirección para mover el corazón, que usted dice que de adentro del corazón sale la alegría, la compasión, está la conciencia de nosotros de hacer cosas buenas. La salvación no es por obras, es para buenas obras. Las buenas obras se tienen que ver, ¿me entiende? Yeah. Hay tantos en otros países que ayudan gente con necesidad, por ejemplo en el Perú, en la Argentina, en otras partes donde hay tanta necesidad, la gente se moviliza. Ojalá que el pueblo de Dios se movilizara en esa dirección más. Y que no se olvide de su prójimo. Así como Cristo no pasaba el tiempo, perdía el tiempo en la casa, siempre estaba en la comunidad, siempre estaba con sus amigos, siempre estaba al lado de una comunidad. Sabe que sus amigos religiosos lo criticaban muchas veces, pero él dijo: los enfermos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Los sanos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Pero qué hermoso. Pero de eso vamos a tratar, ¿cierto? No, yo creo que especialmente en esta época es donde se ve, digamos, todo esto que gente, digamos, que, como dije al principio, que no tienen nada que ver, o sea, que no están tal vez en una iglesia todos los días o 24 horas, pero están haciendo algo, están llevando, están siendo tocados de una manera. O sea, lo que se está viendo aquí es algo interesante. Es como que Dios está tocando a la gente de afuera, porque a veces la iglesia, como tú dijiste, está dormida y no está haciendo el papel y la función que debería de hacer, y otros lo están haciendo. La iglesia católica vemos que no está dormida. No, la iglesia católica hay que entender eso. Y hay otras iglesias, claro, pero queremos motivar más de lo nuestro, ¿me entiendes? A donde nosotros hemos nacido y permanecemos en ella. Pero Norma dice que si
si no hablamos, las piedras hablarán por nosotros, ¿cierto? Sí. Es verdad, qué gran verdad. Jesucristo profetizó esto. Qué hermoso es el plan de Dios. Qué hermoso es que la gente, no solamente he visto, Norma, hay una necesidad tremenda. Hemos visto, no quiero mencionar nombres, pero hay mujeres, Norma, que han sido tocadas en su corazón, que ayudan a los niños en sus países. Como en el Perú, hay personas que han ido a la cárcel del Lurigancho, el penal más temible del Perú. Han entrado adentro a llevar esa necesidad. Pues lo que leímos en las Escrituras se cumple ahora. O sea, que quiere decir que Dios está movilizando el corazón de la gente, y últimamente vemos un mover. Yo parece que puedo decir que habrá un avivamiento antes que venga Jesucristo, y es la iglesia. No importa que usted sea de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia metodista, de la iglesia de Ejército Salvación, de la iglesia anglicana, de otras iglesias, de otras denominaciones parecidas a lo nuestro. Movilízase en acción de gracia para que la gente sabe que el carácter que usted ejercita en esta tierra es lo único que se va a llevar, nada más. No te llevarás tu iglesia, tu edificio, no te llevarás nada irá contigo, sino el carácter. Hay mucha gente, Norma, que anda pensando, cuando llego al cielo haré esto. No, el trabajo es aquí en la tierra, mi amigo. Te has olvidado que es aquí, es el escenario donde tienes que actuar con tus acciones. Casualmente de eso vamos a hablar. No, yo creo que sí, o sea, yo creo que la importancia es aquí hacer, o sea, esa acción, ese sentir, y que no lo dejen para algún día, sino que lo están haciendo, se está viendo, y muchos están favorecidos, y especialmente en este mes, que tanta gente necesita, que tanta gente se deprime, que tanta gente no la pasa bien, y que de una de otra manera personas que sientan en su corazón están ayudando y están apoyando a toda esta. Eso es muy, muy, muy lindo, y lo llena de satisfacción a uno de ver cómo ellos ayudan, y bueno, estamos nosotros también. Casi la mayoría de las organizaciones, digamos, que están haciendo esto siempre piden la ayuda, y nosotros siempre colaboramos con todo. ¿Sabe que la ayuda para el Perú? Hay 1.500 niños deshabilitados que este hombre está ayudando. 1.500 niños, Norma. Qué hermoso. Leímos otra nota cuando nos enviaron de parte de México, cuando esta personalidad dice: misión cumplida, está hecho. Qué hermoso. A lo mejor cuando usted se entera de quiénes son, no le va a dar tanto crédito, pero sabe que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón de toda esta gente. Bueno, yo creo que ya hicimos el énfasis de qué es la Navidad y todo esto, de regalos, de familia y de todo esto. Qué hermoso. Bueno, ya llegamos, o sea que ya estamos este sería nuestro último programa de la Navidad de este año, ¿verdad? Que ya ha sido bastante, como siempre digo, ¿no? Una bendición, ha sido un milagro de poder estar y poder comunicarnos con ustedes, y que nos ven de diferentes partes del mundo. Como tú dijiste, nos ven en Japón, nos ven en España, nos ven en Argentina, nos ven en tantos lugares, en Perú. Llegamos al mundo, y bueno, para muchos queremos desearles feliz Navidad antes que me olvide entrar al tema. Por supuesto, claro. Para todos ellos un saludo cariñoso para toda la audiencia, y para los que nos ven de vez en cuando también. Siga viendo el programa, se va a encontrar con Dios en uno de estos días. Siga viendo ya. En New York nos dicen que nos están viendo también. Damos gracias a los que andan en República Dominicana también, que tenemos muchísimos alumnos. Claro, tú tienes una audiencia. Gracias a República Dominicana y alumnos. Buenos recuerdos. Y también tenemos gente que nos ve en Cuba. Wow, que claro. pueden ver
que se van a en una Santa plaza. Clara. Santa Clara, Ya, claro. tenemos Saludos saludos para todos, bueno, Ya, y qué tanta gente hermoso. que nos ven diferentes. Y a la iglesia bautista de la Santa, iglesia bautista, la iglesia de Santa diferente, Clara, ¿de dónde diferente. eres tú, cierto? Yo no soy de Santa Clara. Nacida de la iglesia bautista. Ah, bueno, eso quiero decir. Oiga, que casi le da una pero ataque. como hay una mezcla tremenda aquí de la iglesia bautista con la iglesia de la Asamblea de Dios. Bueno, yo siempre jocosamente, Oiga, papá. siempre jocosamente he dicho, tú sabes cuando salió eso del asunto de los platos voladores, creemos, no creemos en los platos voladores, yo siempre muy jocosamente decía que el que no crea en los platos voladores que vaya a la casa mía, y muchos me preguntaban, ¿y por qué? Y bueno, porque yo bautista y el marido pentecostal, olvídate, vuelan los platos. Y nos damos unas discusiones de teología, ¿me entiendes? Y ahí vamos, hablamos de angelología, hablamos de soterología, hablamos de tantas cosas. Así pero que, es hermoso. Que vuelan. Sí, Antes de comprar platos descartables. Pero que bueno. vuelan. Pero Así bueno, que no, pero bueno, en el se ha amor dado del Señor, cuenta ahí que estamos. podemos congeniar con otras congregaciones, otras denominaciones, y es hermoso entender esto. Pero el cuerpo de Cristo es grande, es hermoso. Entramos al tema entonces, ya. la gracia Ya. y la misericordia. Ya, entonces, Bueno, ¿qué tenemos hoy día entonces que has preparado? O sea, son dos cosas completamente diferentes, como yo siempre digo, ¿no? La gracia y la misericordia son dos cosas completamente diferentes. por supuesto. Ahora, quiero leer el texto bíblico primeramente, que se encuentra en Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como podemos ver, amigos, la historia completa de la Biblia se centra en la necesidad del hombre de misericordia y gracia. Eso es lo que nos enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Esa historia comenzó, como digo, y vuelvo a decir, en Génesis capítulo 3. Quiere decir cómo Dios estaba preparando el camino. En Génesis capítulo 3, la semana anterior hice la mención de que cuando vio la desnudez de Adán y Eva, Dios cubrió su cuerpo con pieles de animales. Y tuvo que haber sacrificio y derramamiento de sangre para extraer las pieles de eso y cubrir su cuerpo. Ya como simbólicamente Papá Dios el Padre estaba preparando el plan perfecto para llegar al tiempo de la gracia. Ahora vemos aquí también que comenzó en Génesis y ha sido desarrollado desde entonces. Afortunadamente, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo dice en Santiago. No sé si usted se habrá dado cuenta. Cuando hay cosas que no nos gusta en las cosas del Señor, nosotros los seres humanos reaccionamos rápidamente, criticamos y juzgamos rápidamente, somos ligeros. Pero como dice Santiago, que afortunadamente el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Inclusive, mire, incluso cuando Caín, un hombre que había asesinado a su propio hermano, el crimen de la primera de la historia, el crimen de la familia, en la familia de Adán y Eva, los primeros padres. Un hombre que había asesinado a su propio hermano rogó por misericordia. Dios oyó su súplica lastimera y colocó una marca especial sobre él para su protección. Dios nunca ha querido castigar a nadie. Mire cómo es Dios.
se encontró vigente culpable, pero Caín le suplicó a Dios, le pidió, tuvo miedo al salir afuera, que la gente sabía que había cometido el crimen y es su propio hermano, y tuvo miedo y rogó misericordia a Dios, y Dios le concede, le pone una marca para que la gente supiera y que él pudiera subsistir. Mira qué hermoso Dios. Dice eso en inglés, they rewrite the law. Por eso que en la ley de los ingleses dice que el más criminal tiene derecho a defenderse, tiene derecho a buscar un abogado para defenderse. Ellos no hicieron esto, está aquí en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia, de acuerdo a la ley humana, tuvo un comienzo en las Escrituras. Seguidamente, la misericordia ha sido definido como el sentimiento de compasión. Ahora, ¿qué significa por la miseria de otros? Y especialmente compasión manifestada en hecho. Sin embargo, la misericordia es más que simplemente un sentimiento, amigo, de compasión. Mire, es compasión conjuntamente con acción. Si hay compasión, tiene que haber acción. La fe en acción. Aquí está lo que está escrito. La gracia, sin embargo, ha sido definido como el favor inmerecido de Dios. Hay una diferencia. La gracia ha sido definida como el favor inmerecido de Dios. Ya, pero déjame ahí en un ratito entrar ahí en la misericordia. Ok. Porque la misericordia es un término que hay que ver que se usaba mucho en el Antiguo Testamento y tiene que ver con una necesidad actual, apremiante, con la solución de un problema presente, y tiene que estar siempre, casi está siempre el pecado. Por lo tanto, la misericordia es para el pecador. Ahora, la gracia es un término del Antiguo Testamento que tiene que ver en el futuro de nuestras vidas, y es un proceso de nueva vida, y es para los hijos de Dios. Hay muchos casos que se pueden aplicar como gracia y como misericordia, o sea, que la gracia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la misericordia del Antiguo Testamento, o sea que hay muchos casos que se pueden aplicar en el asunto de lo que es la misericordia y la gracia, y a veces van combinadas. En el Antiguo Testamento se ven que van combinadas, y uno de los casos que va combinada la gracia y la misericordia es con tu preferido Bartimeo. Bueno, claro. allá vamos. Casualmente, la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe que Él sanó a este cieguito para que se cumpliera la profecía? Le pidió misericordia. Y sabe que Cristo no tenía que pasar por ese lugar y ver a este cieguito, porque Él sabe todo. Antes de ir a la cruz, ya la promesa se estaba cumpliendo en Él. A eso vamos. Pero seguimos. Si la gracia es inmeritoria, entonces nadie puede clamarle como derecho. La gracia no es derecho de nadie. Si la gracia es inmerecida, entonces nadie tiene el derecho a esta. Si la gracia es un regalo, entonces nadie puede demandarla, amigo. La gracia es el antítesis de la justicia. Después que la gracia de Dios ha sido impuesta, solamente la justicia permanece. ¿Quién es el justo? Cristo. Ya que la salvación es a través de la gracia. Esto es lo que estabas mencionando tú, es a través de la gracia. Claro. Efesios 2 al 8 y 9. El peor de los pecadores no está fuera del alcance de la gracia divina, ya que la salvación es por gracia. No es jactancia, está excluida, y Dios recibe la gloria. No es de los hombres, no es de la ley, pero es por medio de la gracia en Cristo Jesús.
es la dádiva de Dios. Nadie puede reclamar con derecho. Nadie puede decir yo solamente tengo la gracia. Nadie puede reclamar que es de Él solo. Hay iglesias que condenan a otras iglesias que no es de esto, no es de esta cosa. No, se ha equivocado usted. La gracia de Cristo, y dice la Escritura, es para todos por igual. La fe es por gracias, pero sí para buenas obras. Seguidamente, ahora, la misericordia y la gracia son costosas, amigo. Vamos allá, son costosas. No es gratuita, como es la paradoja que vamos a leer. Debemos entender, Norma, que la misericordia y la gracia no son baratas. No son baratas. Ahora le digo por qué. Estas costaron al cielo su joya más excelente, el Hijo de Dios. La muerte de Jesús representó su entrega total hacia nosotros. O sea que se entregó a sí mismo en forma total. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerda de él? Pero es su joya, es su creación preciosa. Le dio la libertad de la voluntad y falló. Pero Dios no descansó allí. Mira cómo la gracia lo persigue, pero sí, son costosas. Ciertamente, quiero leer en Isaías como dice, tenga atención usted, aquí está todo. Y esto está ubicado en el Antiguo Testamento cuando dice Isaías, el profeta mesiánico del Antiguo Testamento. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros, no hay ninguno, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero más Jehová cargó en él el pecado de todos. Nosotros así, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, está en Isaías 53. Ahora, eso está en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Siempre decimos, si el texto está en el Antiguo Testamento, el contexto tiene que estar en el Nuevo Testamento, porque la enseñanza bíblica no se contradice. Hay algunos que tienen problemas con eso, pero no es así, amigo. Mira cómo dice Pablo. Pablo escribió que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Ahora, aquí viene. La gracia no elimina la responsabilidad humana. En cambio, la gracia enfatiza la responsabilidad humana. Cuando hablamos de la responsabilidad, no es la responsabilidad espiritual, no mata, amigo, hermano. La gracia no elimina la responsabilidad de nosotros. Cuando leemos en las Escrituras la doctrina de la creación, Él nos puso por cabeza, nos puso como gobernadores de esta tierra. Nos puso en esta tierra para que nosotros hiciéramos cosas buenas, para que los pueblos vivan bien, para que las naciones tengan paz los unos con los otros. Es por eso que anunciamos el mensaje de la paz de Cristo en esta ocasión. La paz nació en Cristo Jesús en Julén de Bedea. Él quiere nacer en esta ocasión en tu corazón. Y seguidamente dice, la gracia no elimina la responsabilidad humana. La gracia, ya que costó tanto a Dios, pronuncia deberes y obligaciones angustiosos. Es aparentemente una paradoja que el cristianismo es gratuito, aunque al mismo tiempo es costoso.
Mira lo que dijo Jesús. Si usted cree que no tiene precio, usted se equivoca. No lo tome a la ligera, mi amigo, mi amiga, creación de Dios. Haga caso a la palabra de Dios. Mira lo que dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Eso lo dijo Cristo, no lo dije yo. Está en Mateo 16:24. Ahora, la gracia no hace a uno irresponsable, hace a uno más responsable. Pablo preguntó: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Romanos capítulo 6, 1 a 2. La gracia de Dios es accedida a través de la obediencia intencionada, la perfecta ley de la libertad. Está en Santiago. Es la ley de Dios que nos informa de la disponibilidad de la gracia, la manera en la cual hacemos nuestras las bendiciones de vivir dentro de la misma. El testimonio de la Escritura es abundante, claro, y habla de la importancia de la obediencia de fe. Romanos 1:5. Debemos ser obedientes a Dios al regresar del camino ajeno y pecaminoso. Ahora, Pedro, tú estás dando, digamos, un estudio bastante que vamos a tener que desmenuzar un poco, porque a veces tenemos que tener en cuenta que no todos los que nos escuchan tienen un conocimiento bíblico. Pero pueden aprender. Pero lo que necesitamos un poquito más es a que hagamos un paréntesis en esto, de que, digamos, a todo el que estamos, digamos, en las iglesias, conocemos la diferencia de lo que es la gracia y lo que es la misericordia. Ahora, una persona que no conoce nada del Evangelio, que no conoce nada de la gracia, una persona que está pasando por problemas, una persona que está pasando por algo, ¿qué es lo que se emplea y cómo Dios actúa, con la gracia o la misericordia? Con los dos. Entonces, no necesariamente, ¿ok? No necesariamente, porque está, digamos, lo que leíste recién, o sea, lo que yo leí recién, hay una que es para los hijos de Dios y hay otra que es para los pecadores, para los que no están en los caminos, ¿ok? Todos somos pecadores de una o de otra manera. Entonces, la gente que dice, bueno, usted me habla de gracia, me habla de esto, y yo estoy en esta situación, ¿cómo Dios opera en este caso conmigo cuando estoy pasando problemas, pasando por cosas? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios hace en mi vida? Ahora, la misericordia juega un papel muy importante, porque Sí. Dios es misericordioso, pero ahora tenemos que aplicar la gracia que es en Cristo Jesús. Uh-huh. ¿Me entiende? Es como cuando Nicodemo tuvo un encuentro fenomenal con Cristo. Claro. Mire cómo, ¿qué es lo que se empleó ahí? mira cómo Nicodemo era el maestro de Israel. Era una personalidad tremenda, tenía los títulos del pueblo judío hebreo de aquellos tiempos, estaba a los pies de Gamaliel, era una universidad tremenda. Él conocía la ley, y cuando se entera que Cristo estaba haciendo su ministerio, se entera que hacía milagros, ¿me entiende? Aquí vemos que Nicodemo quería cuestionarle su identidad a Cristo. ¿Te imaginas tú que a buscar la identidad de Cristo? Pero Cristo, como conoce todo, le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No le dejó mucho campo, porque quería meter en la ley por las orejas al maestro, el autor y consumador de la fe, el creador del universo. Pero mira cómo es el maestro, le dio audiencia, no lo negó, pero al final de cosas dice que Nicodemo estuvo al pie de la cruz para enterrar el cuerpo del maestro. Yeah. ¿Ah? ¡Qué hermoso! Eso es lo que tiene que hacer. ¿Me entiende? La misericordia nos conduce a la gracia de Cristo. La misericordia de Dios está por sobre todas las cosas, y la gracia
es la que nos hace que nosotros recibamos perdón. No es por obras. Usted no tiene que hacer nada, solamente tiene que rendir y recibir. Es la forma correcta. ¿Cómo? Sigamos adelante. Ahora, la gracia de Dios no significa una ausencia de la consecuencia del pecado. Vamos a ver aquí. Mire, debemos reconocer que la concesión de Dios de la misericordia y gracia no niega las consecuencias del pecado. Como la misericordia puede llegar como resultado, así también puede llegar las consecuencias del pecado. Uno de los ejemplos más conmovedores de la verdadera historia de David. Mire, David, de ahí es donde viene el linaje de David, viene Cristo. Claro. José, la familia de María. Aquí vemos la historia fascinante del rey David. Dice que David a los 50 años ya lo había hecho todo. Era rey de Israel, era famoso, tenía una fama tremenda, todo el mundo lo respetaba y lo conocía. No solamente eso, sino que tenía mucho dinero. Dios lo había prosperado a tal grado, la promesa de Dios había caído sobre él y prosperado. Casualmente, él hizo ese trabajo para ser prosperado. ¿Qué es lo que pasa? Comete un adulterio. Se envuelve con la mujer de su general llamado Urías. Urías tenía su mujer que se llamaba Betsabé. Fue tanto la fama, el dinero, la popularidad. Dijo, me quiero quedar. ¿Sabe que muchos dicen que la pornografía viene de ese lugar, de la vida de David? Porque hubo obsesión en él de observar a Betsabé cuando su general andaba en pelea en el desierto. Y se obsesionó porque era una mujer hermosa, dicen los comentarios bíblicos, y cayó en adulterio. Ahora, tuvo más de 20, por la caída de ese adulterio, tuvo 20 años de sufrimiento. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Quiere decir, estaba la gracia en David, pero eso no elimina que el pecado puede ser mella si uno se descuida. Y dice que David sufrió. Por eso que vemos en los Salmos cuando dice, ten compasión de mí, oh Dios. ¿Sabe lo que pasa? Cuando él fue descubierto que había cometido esa falta de adulterio, él no lo negó. Lo reconoció y confesó y pidió misericordia a Dios, y la gracia de Dios lo restaura, pero las consecuencias llegaron a su vida. Por esa razón, él no pudo construir el templo a Jehová. Le dijo Dios, ha habido pecado en tu vida, tu mano ha derramado sangre humana. No serás tú que me levantes el templo para mí, pero será tu hijo Salomón. Mire, el rey de Israel cometiendo todos esos errores, quiere decir, la misericordia obró en Dios. La gracia hizo que David volviera a ser David, pero ya había habido cosas en sus vidas. Es igual como Moisés, Norma. Mire, Moisés estaba guiando a su pueblo en el desierto y había tanta sed en el desierto. Tenían la sed de camello, vamos a decir. Es una expresión popular, ¿me entiende? Usémoslo ahora. Y sabe que el pueblo de Israel era tan quejumbroso, no estaba contento con nada, y Moisés estaba un poco, parece que como líder, estaba un poco enojado.
Y Dios habla a Moisés. Le dice, anda, habla con la roca, porque de esa roca saldrá agua para saciar la sed del pueblo. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés, en vez de hablar con la roca, golpea la roca. No hace lo que le ordenó Dios. Y Dios se enojó. Le dice, no pudiste santificarme en medio de mi pueblo. Y sabe que después de un tiempo lo lleva al monte Nebo para mostrarle la tierra prometida. Y dice, en los últimos días, dice que Moisés le rogó a Dios para entrar en la tierra prometida. Claro, él había sido el líder, el primer abogado licenciado por Dios. El que Dios le entregó las leyes, las tablas de las leyes en sus manos. Él era un héroe. Pero Dios no comparte su gloria con nadie, mi amigo. No importa cuántas iglesias hayas hecho, no importa cuántas almas hayas ganado, eso no es tu gloria. Tú no lo ganaste por sí, porque tú no tienes nada. Es Dios obrando en tu vida. Piénselo así. Y podemos ver que Moisés pidió y rogó a Dios para ir, pero Dios no le concedió. La última palabra de Moisés antes de morir dijo, Dios no me escuchó. Pero a otros se escuchó. Ahora, otra historia fascinante es, Norma, de la gracia de Dios. Es una historia fascinante. En el Nuevo Testamento podemos ver la vida de Pedro. En el Nuevo Testamento hay muchas, pero... Pero hablemos de la vida de Pedro. Mira, ¿tenemos tiempo? No tenemos tanto. Vamos a hablar de la vida, pero hay una historia Comenta más fascinante. Hay una historia más fascinante. No, que vos sos el que querés hablar, querido. Hay una historia fascinante. Tú hablaste en tu programa. Ya te das cuenta. No hay los platos platos vuelan. No hay platos por acá. En el amor de Dios vuelan los dice el platos. productor que sigamos. Es que al productor le encanta que la próxima va a traer unos platos aquí. No, hoy trajiste los regalos. Bueno, lo besito enseguida. No, en el Nuevo Testamento hay un caso, digamos, que se podría decir que se combinan los dos, aparte de Bartimeo. Vos dijiste recién cuando empezó el programa que estamos en esta época de Navidad, que pasan las películas, que pasan todo. Y una de las películas que más pasan en Navidad es la de Jesucristo. O sea, la de Jesucito. La de Jesucito, como yo siempre digo. Ya entonces, tenemos los sobrenombres en casa. La Jesucito. Por nuestros hijos. Claro, sí, que por Marcos siempre decimos eso. El Rey de Reyes. Rey de Reyes. Ok. Sí. Como todos han visto, digamos, si no pero no son exactamente como la Biblia, pero es una película sí, que más nos hace recordar la vida de Jesús. Que nos hace recordar y tantas cosas. Pero hay algo interesante, o sea, que si usted no ha leído el pasaje bíblico, al menos ha visto la película. Y uno de los casos que se aplica, yo diría, que aparte de Bartimeo, que se aplica la misericordia y la gracia, en este caso también se aplica en cierta manera la gracia y la misericordia, que es casualmente en la parte de la película que se ve, por si no ha visto, si no ha leído una palabra, pero es cuando Jesús está en la cruz, que a su lado, a los dos, a la derecha y a la izquierda, tiene los ladrones. Y uno de ellos le dice, ten piedad, ten misericordia de mí, y reconoce que él es el verdadero Hijo de Dios. Entonces ahí donde se cumplen las dos cosas juntas, la gracia y la misericordia. Por supuesto, claro. ¿Sabe este ladrón cuántas veces habrá escuchado el mensaje? Muchas, tal vez. Muchas veces. Porque tuvo la oportunidad de vivir en ese tiempo. Claro. De estar mientras caminaba el maestro. Hay que decirle a nuestros amigos, ¿cuántas predicaciones has escuchado en tu vida y nunca has tomado la decisión de abrir tu corazón para Él, siendo tu creador? Pero sabes que Él te obligaría, pero la gracia no es obligación,
es una decisión personal tuya para que puedas seguir. Vamos a contar un poco la historia de Pedro. Bajo la sombra de Pedro. Cuando leemos en las Escrituras, el apóstol Pedro era el discípulo amado antes de Juan, ¿me entiende? Y Juan lo relata, atestigua todo. Solamente un nuevo discípulo amado había. Entonces, mira que Cristo le dice que lo iba a negar 3 veces, ¿me entiende? ¿Estás hablando de Pablo o de Pedro? De Pablo, Pedro, no Pedro, yo estoy hablando de Pedro. Estoy hablando de Pedro, el discípulo de Jesucristo, el líder de Jesucristo en aquel tiempo. Lo negó 3 veces. Y eso lo había dicho. No, lo negó 3 veces. ¿Te imaginas, tío? Uno que está cerca del maestro, conoce su vida, conoce su ministerio, conoce todos los pormenores de Jesús. Había sido su amigo, era el líder de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Lo niega 3 veces, y cuando lo niega 3 veces, porque Jesús se lo había anunciado, el gallo canta. Y dice que Pedro amargamente en la tercera se fue a llorar, destrozado completamente. Abandonó el trabajo en el reino. Él lo había desahuciado a Cristo. Él pensó que ya nunca recobraría para trabajar en el reino. Esta es la misericordia preciosa de Cristo. Es un relato excepcional de Cristo en la vida de Pedro. Dice que Pedro volvió a la pesca. Él tenía un negocito, era self-employed, me parece él. Tenía un negocito de pesca allí. No era tan quedado Pedro como algunos dicen que Pedro, ¿me entiende? Él era businessman, tenía una flota de amigos que iban a la pesca. No quiso continuar más con el trabajo del reino porque le había fallado al maestro. Ya sabía que el maestro había resucitado, pero no tenía tanto interés. Pero mira cómo es Cristo. Un día Pedro estaba en el lago o en el mar, a la orilla del mar, pescando con sus amigos. Pero al otro lado estaba Cristo con un grupo de personas. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que estaba haciendo un asadito, un barbecue con un pescado fresco, con pan. Preparó Cristo para la escenografía, para conversar con Pedro. Pedro se sorprendió tremendamente. Mire, Pedro lo había negado 3 veces. Y mire, cuando Cristo empieza conversación con Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y por supuesto que él sabía que lo amaba, pero se había caído de la gracia. Y lo pregunta por segunda vez, le dice: Pedro, ¿me amas? Se preocupó un poco Pedro. Y le dice por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Le hizo recordar el canto del gallo, que fue 3 veces que lo negó. Pero mire cómo es Cristo. Dice: ¿acaso tú crees que mi gracia no te ha perdonado? Fue a buscarle a él, exactamente a Pedro, para restaurarle la vida a él. Es que tu corazón es tan repugnante, es tu corazón tan duro, para que no entiendas que yo te perdono. Inclusive Cristo le dijo a Pedro, cuando Pedro le pregunta a él: ¿cuántas veces perdonaré a mi enemigo? Cristo le replica y le dice: 70 veces siempre perdonarás. Y le hace acordar a Pedro. Y sabe que Cristo lo restaura a Pedro. Y mire que en Pentecostés, cuando hizo su predicación, habló a 3,000 personas.
y lo puso en el camino del trabajo al reino. Quiere decir, amigo, no importa no importa cuántas veces hayas fallado, no importa, hay perdón. A lo mejor tú te sientes, no eres limpio, a lo mejor te has caído muchas veces, a lo mejor hay alguna persona que me han dicho, tú estás más cerca que Dios que yo, porque estoy en las drogas, porque estoy en muchas cosas y no puedo, estoy atado a toda esta cosa, no puedo. Pero así esa condición estaba Pedro, pero Cristo le hizo ver que Él le perdonó. Su gracia es inmerecida, pero Pedro aceptó el perdón. Ahora, dice, en el Antiguo Testamento se halla la pura verdad de Dios, que ama al pecador y que anhela no su muerte, sino su conversión y su vida. Sobre la base de la ley, el hombre podía ser justificado por las obras, y ello era imposible, porque eso se lee en Gálatas. Y esta es la razón que ya de entrada ha elegido al pueblo de Israel sin ningún mérito. Hay algunos que van a la sinagoga porque creen que los judíos tienen más poder, están más cerca de Dios. El pueblo hebreo era un pueblo errante, que no tenía un pueblo aquel entonces. Hebreo significa lo peor. En esos tiempos había otras culturas civilizadas, y ¿sabe por qué lo escogió? Porque no tuvo ningún mérito. Dice las Escrituras, la gracia vino por medio de Jesucristo, en tanto que la ley fue por Moisés. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres para la salvación de los hombres. Aquí está lo que dijiste tú. Es en la cruz que resplandece la gracia salvadora. La gracia no es un mero efecto de la misericordia. Para esto fue preciso el sacrificio expiatorio del Calvario. Jesús descendió para que por la gracia de Dios santificara su vida por todos. Sacrificara su vida por todos. Ahora, la gracia se recibe solamente por la fe. La fe es uno de los fundamentos de la doctrina bíblica. Noé halló gracia en los ojos de Dios y salvó a su familia. En la pequeña iglesia de 8, y Dios primero instituyó a la familia, no a la iglesia. Lo puso como sacerdote, como proveedor, como líder a Noé. De ahí viene la generación en generación, de ahí viene la vida. Pero como podemos ver en las Escrituras, la gracia de Dios manifestada en el Hijo de Cristo Jesús. En esta Navidad, recuerde que es la esencia de la Navidad. Mucha gente invierte tiempo en otras cosas. No estoy en contra de que la gente haga, pero la verdadera Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios, que viene a ser el complemento de la ley por medio de la gracia de Él para nosotros. Que en esta Navidad haga ese esfuerzo de recordar que usted no estará abandonado, usted no está condenado. Hay misericordia en Cristo Jesús para que pueda. Vamos a orar, Norma. Antes de que vos ores, vamos a decir algo, digamos, para finalizar lo que dijiste. En lugar del juicio, recibimos por gracia la salvación, el perdón de los pecados y una vida abundante. Y el mejor versículo para esto, Juan 10:10. Ese es el mejor versículo para cada uno de ustedes, y que recuerde
digamos lo que dice el juicio, o sea, no en lugar del juicio recibimos la salvación. Es algo que vamos a leer Juan 10:10. Es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero siempre me gusta leerlo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Así que, como tú dijiste en esta Navidad, que pueda el Salvador entrar, estar en tu vida y tener esa vida en abundancia. Hay muchos que necesitan oración, muchos gente de nuestra comunidad, querida comunidad latina, están pasando problemas de salud, de toda índole, de toda clase de problemas, y vamos a orar por ellos, para que Dios haga un milagro en las vidas de cada uno de ellos. También hay personas de nuestra comunidad que están necesitando trasplantes de órganos, y vamos a orar para que en el 2019, para que ya mismo Dios empiece a actuar. Ya hay personas que han pedido oración por operaciones. Yo no sé cuál es la condición de usted, pero Dios es justo y fiel a su promesa. Vamos a orar. Padre Dios, Padre de la gloria, te damos gracias en esta ocasión por haber expresado tu palabra en primer lugar. Tú eres un Dios poderoso por sobre todas las cosas. Nos acordamos del poderío que tienes. Nos acordamos en esta ocasión de tus promesas que se aplica a las necesidades del pueblo hispano. Hay problemas en medio de nosotros, siempre habrá, pero que tu mano de gracia puede socorrer a ellos. Hay personas que están enfermas. Tú sea con ellos, Dios. Hay personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente. Que tu mano esté en el bisturí médico para socorrer esa necesidad. Creemos en los milagros a través de la operación. Hay personas que están esperando órganos para ser trasplantados. Sus órganos, Dios, sé propicio. Gracias, Dios. Te pido por Pedro, nuestro chofer, Padre. Necesita los 2 órganos urgentes. Sé propicio con él. Hay otra gente que padece otra necesidad. A lo mejor está en las drogas, está en el alcoholismo, está en la nicotina, poseída por la nicotina. ¿Cómo es? La nicotina, el cigarrillo, no habla, ni piensa, ni tiene poder, pero tiene dominado al ser humano por la droga de la nicotina. Que sea libre en esta ocasión. Alcohol en el nombre de Jesús. Paséate, Maestro, en medio de las masas, en donde quiera que nos encuentra. Misericordia, Dios. Misericordia, papá. Esta ocasión, en el nombre de Jesús, nos has dado la autoridad para hacer todas estas cosas en el nombre de Jesús. Hay poder. Clamamos porque tú has cumplido todas las promesas a su tiempo. Dios, gracias te damos porque siempre nos escuchas y estás dispuesto a socorrer a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, sabiendo que ya lo hemos recibido. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta programación. Si usted se la perdió, nos puede ver en la semana y después yo subo en todas las redes sociales donde usted puede seguir viendo la programación. En nombre de Corazón a Corazón le deseamos que pase una feliz Navidad y no se quede solo. Si se queda solo, llámenos, escríbanos para poder estar junto con ustedes en esta Navidad. Nos veremos en el próximo, la semana que viene con el último programa del 2018 y orando también. Escríbame si tiene una necesidad especial o algo para que podamos orar. Sabemos que la palabra de Dios siempre es clara, fiel, cuando dice: si están 2 o 3 en tu nombre reunidos entre medio de ellos, yo estaré en medio de ellos y Él hará en cada uno de ustedes. Los esperamos la semana
que viene. Feliz Navidad, bendiciones y que tenga un hermoso fin de semana y la disfrute y recuerde que para estar esta fecha en familia. Y Dios con un invitado especial. que es Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la semana que viene. Feliz Navidad, bye bye. Bye. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón.